Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Buenas noches. Hoy es un lujo que nos vamos a dar con la audiencia de contar con la presencia de una muy buena persona. Recién lo hablábamos y me pareció no desperdiciar lo que estábamos hablando. Estoy hablando del profesor Mauricio Sieleniek. Bienvenido, Mauricio. Bueno, muchas gracias, Susana. Es un placer poder estar en tu audición. Tus ojos y simpatías son enormes y tu inquietud más grande todavía. Sí, las pocas veces que hablamos y las cosas que vos has escrito, yo le decía a Mauricio, ¿cómo querés que te presente? Porque él es investigador, es amante de la cultura, de la historia, pero una de las cosas que a mí me gustó, y recién yo te lo decía, que tenemos un autor que yo leía de adolescente, que es Martin Buber, ¿no? Cuando hay un escrito tuyo, ¿no?, que vos decías, el tener en cuenta el yo y el tú de Martin Buber, no al otro como objeto, nuestro humanismo sería más feliz. Entonces esta idea, ¿qué nos pasó como humanidad? ¿Cómo no se tiene en cuenta al otro? Y Mauricio, que ahora te voy a presentar brevemente con algunas de las cosas que haces, porque bueno, él me decía, ahora siempre fui curioso, ¿no? Ahora vamos a ver de dónde te viene eso y cómo a los chicos les tapan eso los padres, ¿no? Le dan la tablet para que no explore y no moleste. Entonces, fíjate que Mauricio ha sido hasta hace pocos meses director del Mensuario Judío de Uruguay, que empezó en 1990 y que tuvo con distintos aportes de lo que hacen los judíos a la cultura, pero con un sentido que yo comparto totalmente, que no es el sentido dogmático religioso, sino cómo uno se siente como judío, pero además vivir el judaísmo desde la perspectiva actual, decís vos. Entonces esto ha impregnado siempre el mensuario, que ahora lo siguen algunos de nuestros amigos en común, como Jorge Schneiderman, como otras personas que te quieren mucho y que se te hizo un homenaje hace pocos días, ¿no es cierto?, por toda la labor que vos venís haciendo en el Uruguay, donde has estado, digamos, entre otras cosas que ha hecho Mauricio, porque tiene varios estudios, en Givat Juviva, en Israel, estudió sociología, filosofía política, después estudió filosofía en la universidad, en el Instituto Sacos, antropología, muchos años con José Montero, también hizo crítica bíblica con Susana Pich, también sincretismos religiosos con Leopoldo Müller, cursó a distancia con Adolfo Reutemann, dirigió cursos sobre rollos del Mar Muerto, arqueología bíblica con Fickenstein, 3 años sobre dirección social, política y estrategia, dirigió un grupo sobre Desde el Sapien, Mundo Mágico y Creación de las Religiones Monoteístas. Bueno, fue secretario por 7 años de la institución Silovki, donde dirigió también un movimiento judío humanista secular y el mensuario que recién lo mencioné. Y además, en este momento, o sea, todos esos estudios, antropología, historia, filosofía, le agregás ahora
las neurociencias, que es maravilloso. Todo esto y mucho más, porque vas a estar en varios programas si querés, porque realmente este espacio, Mauricio, lo hago para divulgación de la cultura y del psicoanálisis. Y siempre digo, como decía Freud en las cartas de Einstein con él, lo tenemos que hacer entre todos. Yo no hago nada sin la audiencia. Así que el programa es tuyo. Pero, ¿de dónde te surge esa curiosidad que vos contabas ya hace muchos años? No lo sé. El no saberlo es parte de la incógnita y de la misma curiosidad, pero sobre todo tuve la fuerte influencia de un movimiento juvenil, Ayomer Azair, que de joven me dio valores, me dio un estilo de vida que de alguna forma me rodeó hasta la actualidad. Yo recuerdo que todos los fines de semana, cuando todos los jóvenes iban a bailar, en la Yomel Zair nos reuníamos a ver temas sociales, políticos, ideológicos. Y entonces comenzó a ser costumbre eso. Yo de muy jovencito, ¿no? Y después me fui preguntando, lo mismo del hombre antiguo, el Homo sapiens, y hace tantos miles de años atrás, cuando comenzó, como dice el Sartre, darse cuenta que fuimos arrojados al mundo, empecé a investigar a qué mundo, quién nos arrojó, qué hay alrededor de este mundo, y ahí es donde cada vez veía un tema, me enamoraba del tema, me apasionaba el tema de alguna forma pasaba la interrogante enorme a ser mía. Y entonces la interrogante no solo de la existencia mía y del hombre, de la tierra, del mundo, de la ciencia, la interrogante, para decirlo en 2 palabras, de la eternidad. Yo siempre digo, existe una eternidad, ya sea de algo sobrenatural o ya sea de la materia. La duda existe, pero la materia es eterna. Entonces no hay Dios. Y si hay Dios, es eterno, la materia no es eterna. Pequeña interrogante filosófica. Totalmente. Entonces, naturalmente uno comienza con esa duda, comienza con la duda, ¿qué es el hombre? ¿Por qué actúa como actúa? Y vos vas descubriendo las distintas concepciones que se va adquiriendo del hombre. Y bueno, eso me hizo estudiar antropología, eso me hizo ver antropológicamente qué es el Homo sapiens, de dónde venimos, cuáles son la teoría esta evolutiva de Darwin, que venimos de como hábiles, y el desarrollo de la forma bípeda, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas, aunque no es el tema de hoy, pero una de las cosas que me ha llamado la atención es que venimos de un mundo de los homos, en especial animales, y esa rama
del Homo, es una rama en el cual, cuando se analiza, el Homo quiere ser el amo, quiere ser el dueño, quiere ser el que tiene el poder. Exactamente. Y como la única realidad es la de él, y no hay una sola realidad, como tú dices también. Entonces, fíjate, Susana, que se agrupaba en familias, en pequeñas tribus, cuando el Homo sapiens era recolector y cazador. Eran solamente pequeñas tribus, pero el macho más fuerte, o el padre, era el que dominaba la situación. Eso que viene del mundo animal, que también en los animales de la rama homínida, también esos animales, el macho más fuerte dominaba al resto, también eso se ha trasladado de alguna forma, de acuerdo a la teoría de la evolución de Darwin, aunque científicamente no se puede comprobar exactamente, se puede sí simbolizar y analizar e investigar que tenemos las mismas características, cualidades, y el hombre actual, el hombre de la prehistoria, el sapiens de hace 200.000 años, ese hombre ha guardado las características del querer y tener el poder. Y a mí me llamó la atención porque en algún momento yo milité y fui marxista-leninista, y en determinado momento me fui de esa institución que nombraste, Trotsky, por diferencias, y ahí formamos un movimiento judío humanista secular. No precisaba creer en un Dios para sentirme en mi identidad judía. Era algo nacional, era algo, si digo la palabra tribal está mal, pero era algo que de alguna forma une a las generaciones. Y eso lo fui descubriendo en la antropología, un poquito más adelante te lo comento mejor. De alguna forma, el ser humano ha tenido el deseo de poder y lo sigue teniendo. Y eso me hizo ver que el concepto que te estaba diciendo marxista, si bien es un estudio fabuloso que se ha hecho, pero antropológicamente me pareció, es un tema de discusión y muy interesante, a mis estudios, a mí me pareció que la contradicción fundamental no es una, son muchas, porque la vida se da todo junto y todo es una lucha o una construcción de contrarios o de cosas positivas que recorren juntas, pero sobre todo no es una lucha de clases. Eso fue como parte de la sociedad industrial, que ya se está desapareciendo, como decía Alvin Toffler, un escritor en Cambios de Poder. Él hablaba de la primera ola, la segunda ola y la tercera ola. La primera ola era la sociedad agrícola, la era más primaria. La segunda ola era, pues, la sociedad industrial. Pero la tercera ola, y desde que lo leí hasta ahora, explotó hacia todos lados, es la sociedad del conocimiento, de la tecnología,
de la memoria artificial, de lo intangible que tenemos, y del nuevo Homo sapiens, que quizás deje de ser Homo sapiens y la tecnología en un futuro nos forme algo biónico. Se dice que, por ejemplo, en un futuro, si vos querés saber inglés, francés, ruso, chino, te ponen un chip, una parte del cerebro de 1 milímetro o algo del tamaño de nanología, y ya sabes el idioma. Esa posibilidad nos deja con una situación futura del mundo que creo que no la vamos a llegar, por supuesto, a ver nosotros, pero que en esta aceleración, después del 1500, después de Cristo, con la ciencia que va evolucionando y cada vez a pasos más acelerados, lo que tenemos en un futuro es prácticamente imposible de predecirlo. Solamente una persona tan joven como yo, con solo 76 años, quedó asombrado. No sé cuánto voy a ver de ese cambio tan grande que va a haber en el mundo. No me importa morirme, pero me importa lo que no voy a ver en ese desarrollo tecnológico. Eso me importa porque la curiosidad es enorme. Sí, pero no es solo la curiosidad, Mauricio, porque vos dijiste, y en todo lo que yo te he escuchado en distintos momentos, y lo que estás hablando, que la esencia del ser humano, ¿cuál sería para vos? Porque una de las cosas es que vos no tenés miedo al conocimiento. No es que haya que imponer lo que uno ya sabe. El otro día estuvo un colega de Chile que decía, muchas cosas que creíamos que eran así, no son así. Entonces el tema es cuando cae el narcisismo perverso, donde lo mío es lo que vale. Entonces yo voy en contra de la tecnología. No, la tecnología ya está. El tema es el uso que hacemos. En las neurociencias nosotros tenemos un colega, Martón, que es excelente, que él es neurólogo. Empezó su carrera como neurólogo como Freud. Pero después se dio cuenta que no le alcanzaba y se introdujo al psicoanálisis y une las dos ciencias. Está en el área científica de IPA, ¿no? Que es la institución nuestra internacional. ¿Por qué? Porque se comprobó que justamente así como las neuronas, cuando yo estudiaba decían neurona que se corta no se restablece, todo eso cambió. Cuando se ve que muchas convulsiones no son por epilepsia, por daño neurológico, son de causa emocional. O sea, siempre seguimos aprendiendo. El tema es, ¿no es cierto? Si nosotros nos permitimos, como vos decís, yo no sé si voy a ver todo, pero por lo menos quiero ver lo que está pasando ahora y qué puede llegar a pasar algunas cosas. Este espíritu, Freud decía que cuando ya no tenemos la novedad, nos morimos. Es decir, vos seguís como muchos de nosotros, y uno va enlazando. Yo te escuchaba al principio de la conversación que yo también en la adolescencia tuve un grupo de formación, y como con valores humanos, con valores éticos. Entonces, mientras que otros chicos hacían otras cosas, yo tomaba entrevistas, nos íbamos a las comunidades. Entonces, a ver, es distinto todo eso, y cómo uno va integrando. Y que si el otro piensa distinto, no es un enemigo, es diferente. Pero ahora es como que se establece eso de que si vos no pensás igual que yo, hay que borrarlo, ¿no? Una de las cosas que te quería preguntar para introducir un tema que me parece muy interesante, sería para vos la esencia de la condición humana y por qué y de dónde surge la necesidad
del ser humano de tener leyendas, religiones y leyes, como por ejemplo el Shabbat? Bien, antes de contestar eso, porque ya es largo y complejo, te quería decir, simplemente porque de adentro me sale decirlo, que el ser humano tiene 100.000 millones de neuronas que actúan normalmente en red, mínimo de 10.000 neuronas. Entonces, a veces yo digo, no soy creyente, no creo en algo superior, pero la construcción del ser humano, la construcción neurológica, todo cómo se fue desarrollando y se desarrolla, y estamos descubriendo, recientemente se descubrió una capa que cubre parte del cerebro que no permite infectar parte de las neuronas, es reciente, tiene menos de un mes, digo, te quedas asombrado. Entonces, la gran duda, y termino y empiezo con el Shabbat, la gran duda es esta riqueza que tenemos, que para adentro es infinita, porque la materia hacia adentro no cabe duda que es infinita, y la materia hacia afuera, como decía Einstein, no es ni finita ni infinita, está en expansión por la característica de tiempo y espacio. Entonces te quedas asombrado el mundo en que vivimos. Yo te quería, para responder eso, que es parte de un mamotreto que tengo, para responder eso, te quería decir que nunca en la vida rige el concepto que normalmente se tiene en muchos partidos políticos, sectores y en fin, de tratar de entender la historia o el ser humano prácticamente dirigiéndolo con metas y con puntos de referencia. Yo creo que la multiplicidad de elementos que ocurrieron y ocurren, que nos dan nuestra formación, son parte de una riqueza que nos resulta muy difícil explicar, y que a veces simplificamos tanto que nos equivocamos. En lo político ni que hablar, cada uno, va Ferreira, un filósofo uruguayo acá, decía que de acuerdo a la ideología o al partido político que pretendía ser, cada punto que se hablaba de alguna forma estaba influenciado por esa situación ideológica. Iván Ferreira decía, por favor, debemos tener la libertad, que por encima de la ideología que nos rodea, tenemos que mirar con esa libertad, libre albedrío, que tenemos cada una de las cosas que suceden. Pero no sucede así en el punto. Claro, no sucede así porque justamente vos sabés muy bien, digamos, que los supuestos representantes políticos que representan a los ciudadanos no nos representan. Para Freud este es un tema muy importante. ¿Qué es representar? ¿Qué representa un padre? ¿Qué representa una cultura? Entonces, cuando uno escucha a la gente, entre comillas, común, como anoche en un programa una mujer que se dedica al boxeo, con un sentido de realidad total, ¿no? Y mucha gente común que quiere entrar para poder hacer algo, pero después las estructuras de poder, como tenemos también en nuestro país y en el planeta, las estructuras que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la educación, donde son,
digamos, los sindicatos, ¿no? O sea, un montón de instituciones que no son representativas de lo que es la democracia. Cuando uno habla de la polis en Grecia, cuando habla del... Era otra cosa el sentido filosófico. Era representar a todos, no a una parte, ¿no? Es como si gana un partido, entonces se pone a gente del partido en lugares, digamos, de funcionamiento del país. No importa si sabe o no sabe. En vez de armar un equipo, ¿no? Como cuando vos eras adolescente y yo también. Era interdisciplinario. O sea, uno escuchaba a todos, después uno va deduciendo. Como cuando uno lee diferentes diarios, diferentes opiniones y va sacando la opinión que uno reflexivamente, con un conocimiento crítico, puede llegar, ¿no? Mira, me estoy yendo del tema, pero vuelvo ya a 2 palabras. En filosofía política se dice, nació de Maquiavelo en El Príncipe, pero se dice que nada de lo que un político exprese es realmente lo que quiere decir. El político expresa por razones políticas pensamientos o frases, pero que en realidad la raíz de los intereses o del deseo de poder seguramente no está dado en una frase. Yo a veces estoy mirando muy poco los informativos, porque cuando veo un montón de hechos y expresiones políticas que sé que son simplemente para tener un mayor poder y llegar más arriba, no me agrada, pero tengo que vivir en este mundo y estar informado. Entonces, vivimos en un mundo contradictorio, con una dialéctica como él lo decía, pero el sentido de ello medio idealista no es el que yo esté de acuerdo, pero sí nos dejó un concepto dialéctico que es un concepto precioso, porque a la vez todo se contradice consigo mismo, y yo siempre digo que no hay blanco y negro, todo tiene su escala de matices, y en esa escala de matices yo le diría atrevidamente a Sartre que no hemos sido arrojados al mundo. Es peor, hemos sido arrojados a un arcoíris de matices que los estamos viendo y no sabemos dónde agarrar. Y si tomamos a uno de ellos, nos estamos equivocando. Shabbat. Por eso, no, pero esto también tiene que ver con un tema que Mauricio quería hablar hoy. No por el Shabbat en sí mismo, ahora lo va a desarrollar él, sino por qué el ser humano, el hombre, necesita de religiones, necesita de leyendas, necesita de creer cosas, ¿no? De que se aferra, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cómo surge, no? ¿Qué dijo la palabra? Bueno, entonces hago así. Empiezo con una frase de Shabbat y respondo inmediatamente a tu pregunta, que es lo más largo. Alguien dijo, si Shabbat fue creado por el pueblo judío, o el pueblo judío fue creado por Shabbat. Qué pregunta, es muy conocida, ¿verdad? Shabbat es un valor enorme en el pueblo judío. Y te voy a contar algo muy pequeño, pero muy personal. Yo de chiquito estaba con mi Bobe. Bobe es abuela en Yiddish. Y la Bobe, la abuela, nos invitaba casi todos los Shabbat
que se empieza el viernes de noche y termina el sábado de noche cuando sale la primera estrella, y el viernes cuando sale la primera estrella nos invitaba a la casa a cenar. Y ella ponía un mantel blanco, que hoy lo veo como símbolo de pureza, como símbolo de claridad. Ponía la jalá, que es ese pan europeo trenzado, que las trenzas podrían significar la unidad del pueblo, la unidad del hombre, el abrazo que tenemos, la empatía, esa es la jalá. Mi señora es griega y hace 15 años, hace 20 que me casé con ella. Y valiente, viste, me casé. Y un día me dice, mirá, hice un pan griego y te lo quiero mostrar. Entonces, toda contenta, me trae el pan griego. Y era una jalá trenzada, lo cual me di cuenta que desde Rusia, Grecia y todos los países de la región, la jalá era algo regional y no del pueblo judío solamente o lo que sea. Pero para mí, de niño, de joven, esa jalá representaba la identidad judía, lo mismo el mantel blanco, y recuerdo a la vez las 2 velas de Shabbat, que como ceremonia se prendían ese día, y quedaba toda la noche prendida hasta que se consuman. Eso para mí me dio una fuerza, una emotividad no racional, una emotividad que me quedó hasta ahora en el recuerdo de mi abuela, en el recuerdo de esa tradición de Shabbat y en el recuerdo de esa frase que te dijo, si el pueblo judío hizo el Shabbat hizo al pueblo judío. Y además a todo eso te voy a agregar algo que tiene que ver con el afecto de tu abuela, de que todos los viernes te reunía. Cuando es Rosh Hashanah o Yom Kippur, me hiciste acordar, yo tengo un mantel blanco que usaba mi mamá. Y que justamente yo, en Rosh Hashanah y Yom Kippur, siempre lo pongo. No solo como recuerdo de mi mamá y de mi papá, sino también de lo que simboliza, ¿no? Porque, ¿qué tiene que ver también las tradiciones en las que vas a desarrollar, ¿no? ¿Qué significa en la identidad? ¿No? Mira, me estoy alejando del tema de Shabbat, pero ya llego. Amos Oz, un escritor de Israel, que falleció hace unos 2 años o algo así, un hombre muy progresista, un hombre muy solidario con las injusticias que pueden haber con los palestinos, y muy claro que los palestinos terroristas y otros políticos palestinos, la mayoría, ha sido una terquedad enorme, es decir, una persona muy ordenada, muy dispuesta, que quería Israel al pueblo judío, y era progresista porque sabía que había derechos que debíamos consolidar, pero esos derechos que deberíamos consolidar no era posible hacerlo. La muerte de Rabin y las negociaciones son una clara situación que por un lado en Israel es difícil y por otro lado, un día después de Camp Davis, Arafat salió hablando en árabe, diciendo y incentivando a una intifada. En vez de hablar de paz, marco una intifada es una especie de guerra. Entonces, qué difícil
tomar una postura queriendo el Estado de Israel, queriendo a nuestro pueblo judío, queriendo ser justo y no pudiéndolo ser, y que hay incomprensiones de todos lados. Y corto acá y te digo, lo más importante, antes de morir, Amos Oz escribió unas pequeñas páginas y que la dedicó en especial a sus nietos. Y les dijo a los nietos, a mí me quedó, porque tiene su aspecto ideológico y su trascendencia desde todo punto de vista. A mí me quedó cuando dice, ustedes saben que yo no soy creyente, ustedes saben que yo no creo en las escrituras, ustedes saben que todo eso es una leyenda. Sin embargo, aunque yo también lo sé, las escrituras son importantísimas para el pueblo judío. Las escrituras son las que nos constituyen en nuestra identidad y por lo tanto son parte nuestra. Ya no importa si es verdad o mentira, importa que es parte de nuestra tradición, es parte del mito que nos constituye. Y normalmente el mito es más importante que la razón cuando está dentro nuestro. Me pareció palabras muy sabias. Fíjate que Freud utilizó toda la mitología, ¿no?, para poder explicar parte del funcionamiento psíquico, ¿no? O sea, realmente es así, no pasa por ser religioso, ¿no? Borges también lo explica muy bien, ¿no? O sea, ¿qué significa? Bueno, la religión judía o los judíos vendría a ser, como decía Freud, el padre, porque de ahí salen las demás religiones que son hijos. Y posiblemente de ahí se puede hacer un análisis que en gran medida el antisemitismo que existe y el aspecto antijudío que existe en la sociedad es justamente desde el punto de vista psicoanalítico, y yo no conozco nada de eso. No es un tema fuerte mío, nunca lo estudié en especial, pero sé leyendo algún libro de Freud que somos el padre, y en aquellas épocas el padre era muy querido y muy odiado. Entonces, en fin. Por ser sábado hoy, el sábado es el 7º día de la semana. El sábado, de acuerdo a las escrituras, a las leyendas, al mito, como quieran llamarle, el sábado es un día que está escrito que de descanso. Y sin entrar en la religión, sin criticarla, teniendo un fuerte respeto por los que son creyentes y tienen fe, de alguna forma digo que el sábado es un día que, aparte de ser para unos sagrados, para otros no tienen esa calidad de sagrado. Por más que mi hermana, que es psicóloga, decía la otra vez que no se necesita algo que sea sagrado y que salga de algo superior más allá. Puede haber cosas sagradas que sean humanas, que sean un constructo del hombre. Y bueno, y que el otro no esté en un lugar superior, ¿no? Donde de alguna manera está arriba y los súbditos están abajo. Por eso sugiero Psicología de las Masas de Freud, tan necesario en este momento, ¿no? Porque ¿qué es lo que está pasando en este momento en el planeta? Incluso en Israel, en este momento, el problema político, ¿no? Donde de alguna manera los dogmas y la cosa el fanatismo no permite poder pensar y poder llegar justamente a la convivencia
¿no? Porque no se puede pensar, y esto lo tenemos que hacer entre todos. Bueno, primero yo te voy a hacer recordar a la audiencia que debe haber alguna gente que es de identidad judía y otra que no lo es, supongo. Y hay psicoanalistas y hay gente que no es psicóloga. Hay gente que nos ven, mañana nos van a ver desde Israel, hay gente de Perú, de México, de España. Muchas veces la gente lo ve después al programa, porque todos me dicen son programas para pensar, Susana. Entonces yo lo veo cuando tengo tiempo para poder reflexionar. Bueno, es así. Quiero decir que es tradicional decir un día sábado, hoy estamos en sábado grabando, un saludo tradicional que es Shabbat Shalom. Shabbat es de sábado y Shalom es paz, pero es como saludo en el idioma hebreo. Bueno, me pongo los lentes para ver un resumen que hice. Yo voy a tratar de ver el Shabbat desde un punto de vista histórico, antropológico, económico, cultural, sociológico. Y soy un atrevido, Susana, porque no se puede en una audición decir todo eso. No, pero es importante que la gente curiosa, que puede comunicarse con vos o que puede plantear inquietudes, pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo, saben que se pueden comunicar. Una de las cosas que sucede es que hay gente que participa activamente en el programa en el momento. Otras mandan mail o mensajes. Así que esto es el comienzo, no se puede en una hora, y tenemos media hora, pero te escuchamos. Bien. Todo comienza con una pregunta que yo mismo me hice. ¿Cómo llegamos a tener creencias? Al principio comenzaron las creencias a ser animistas. Voy a explicar un poquito más lo que es animistas, por si te parece. Animistas, magia, totémica, etcétera, etcétera. Y después de determinada etapa de una estructura económica social que fue cambiando al ser humano en la Tierra hace 5.000 años antes de Cristo, con la revolución agrícola, comenzó a haber instancias de creencias que pasaron a establecerse como estructuras de dioses y como religiones. Fue eso una necesidad, después de la evolución antropológica del hombre, una necesidad propia del desarrollo de la infraestructura del hombre en determinada etapa. Ya teníamos lenguaje, empezó la escritura y empezamos a tener religiones. Pero te voy a decir algo lo más corto posible. Hace 4 millones de años, hace mucho, se descubrió el cuerpo del famoso homínido Lucy, que de alguna forma fue el primer hallazgo de un Homo habilis
Homo, que era bípedo, es decir, caminaba con 2 miembros y no con los 4 miembros. Eso dio antropológicamente un gran cambio en el hombre. Seguramente la época de la última glaciación, que terminó hace 10.000 años antes de Cristo y empezó mucho antes, hizo que la selva comience a desaparecer algo y se genere una sabana, cada árbol muy lejos del otro. Esa tontería, que lo digo en forma muy rápida, hizo que determinados homínidos que habían, el homínido es el animal más cercano del cual salió el Homo sapiens, el hombre, nosotros, no podía ir de rama en rama, como hacía antes, y entonces tuvo que empezar en 4 patas, y era más cómodo hacerlo con 2 miembros. Y ahí se dio un fenómeno muy interesante. Nuestro homínido empezó a sobrarle 2 manos, 2 miembros, y ahí empezó, en base a tener 2 miembros libres, a tener la posibilidad de hacer más cosas. Y en neurociencia se dice siempre que cuando hay condiciones, el cerebro permite adaptarse a las nuevas condiciones. Siempre el cerebro tiene su elasticidad, sus cambios. El cerebro de Lucy era de 400 centímetros cúbicos. ¿Cómo evolucionó todo? Que nuestro cerebro tiene 1500 centímetros cúbicos. Entonces se gana en calidad, en cantidad de neuronas, en circuitos y en necesidades que fueron apareciendo. De alguna forma, eso permitió hacer muchos cambios. Y de 4 millones de años hasta los últimos 12.000 años, hubo toda una evolución del Homo habilis y otros homos que terminaron con una revolución, que la revolución, aparte de bípeda, fue una revolución cognitiva. Significa que el cerebro nuestro tuvo opciones de desarrollarse. Yo supongo que uno de los factores pudo haber sido el tener 2 miembros y tener que pensar qué hacía con los 2 miembros, utilizándolos. Y eso le dio condiciones para un montón de cosas. Ya el Homo sapiens comienza hace 200.000 años, perdón. Los principios. Y hace 300.000 años comenzó el Homo habilis a desarrollar el fuego. El Sapiens tuvo más o menos 70.000 años antes de Cristo en tener un desarrollo muy importante. Le llevó unos cuantos siglos, hasta 30.000 años atrás, hasta formar lo que hoy posiblemente seamos nosotros. La diferencia del Homo sapiens, la diferencia que tenemos del resto del mundo animal,
La diferencia que nos hace humanos es, por sobre todas las cosas, que el Homo sapiens, en el desarrollo cognitivo, le permitió tener la creatividad, la inventiva, la opción de imaginarse cosas que no existían. El mundo animal tiene lenguaje, tiene conversación. No nos asustemos por eso. Si el que tiene un perrito, gatito, algo en casa, sabemos cuando nos dice algo. No nos dice en expresión verbal, él nos dice de otra forma. El Homo sapiens superó que cuando había un peligro, Harari lo dice en su libro, el animal cuando hay un peligro avisa a su manada que hay un peligro, se escondan y toman medidas. Y ahí terminó la comunicación. El Homo sapiens hace lo mismo. Pero después sigue diciendo, bueno, el león que había acá ya se fue, estamos libres de peligro. Ahora podemos ir al río a bañarnos o a cazar o lo que sea. El Homo sapiens empezó a razonar, empezó a pensar, empezó a inventar y empezó, por lo tanto, a preguntarnos, ¿qué es este mundo? Es el cielo, es la noche, es el sol, es la luna. Y empezó a preguntarse tantas cosas con el cual no podía haber una respuesta, aunque nosotros creo que la tenemos, pero con mucha duda, ya que Stephen Hawking habló de Big Bang, pero nosotros sabemos que el 94% de la materia que nos rodea es materia negra que no la pudimos analizar junto con los agujeros negros y que por lo tanto la gran interrogante sigue a paso agigantado. Bueno, ese hombre que se empezó a preguntar cosas, empezó a dar respuestas imaginarias, empezó a juntar leyendas y como ya había un posible lenguaje, el primero era con las manos y posteriormente el lenguaje fue con dibujos y después fue con articulaciones vocales, ya que también hubo una pequeña modificación física. Entonces el hombre comenzó con esas leyendas que unieron al Homo sapiens en grupos humanos. Es decir, el macho más fuerte dejó de ser quien mandaba y la leyenda fue el que ordenó, configuró y unió al grupo humano que nos rodea. Esas leyendas comenzaron naturalmente a dar respuestas y entonces empezaron a dar respuestas de magias que hay, de tótems, del animismo. Una de las preguntas que hasta indios al sur de Argentina, de Chile todavía existe, era que cuando el hombre moría, ¿dónde iba a parar toda esa riqueza del hombre? Moría ahí, entonces en la misma lugar geográfico que vivía el ser humano, ese mismo lugar geográfico suponían los animistas que quedaba el alma, que quedaba un espíritu o algo del hombre. Y entonces el seguir viviendo ahí era conservar la comunicación con los que se fueron. Y esa comunicación con los que se fueron era el concepto animista.
Por eso a veces cuando a los indígenas se los quiere sacar de su territorio, no pueden aceptarlo, porque el alma de sus antepasados está ahí. Eso es el animismo. No estoy definiéndolo totalmente, pero sí una parte. Surgió entonces una idea muy interesante, que el hombre era cazador-recolector, que así sobrevivía, carnero, cazador-recolector, y fue sobreviviendo hasta que por el 5000 antes de nuestra era, comenzó el hombre a darse cuenta de que si tiraba unas semillas, crecían vegetales y plantas que podía comer. Y después de algunas décadas o siglos, se dio cuenta y formó lo que es la agricultura. La agricultura es uno de los factores importantísimos de la revolución agrícola. Y eso dio vuelta al hombre totalmente. Somos una especie, yo diría, diferente con el desarrollo agrícola, porque el desarrollo agrícola implicaba vivir en una aldea o vivir en una vecindad, implicaba guardar elementos agrícolas, granos, comida, para otra época de lluvia, lo que sea. Elemento agrícola significaba, si no llovía, había que pedir lluvia. Si no había sol, había que pedir sol. Había que pedir un clima adecuado. Y ahí nace Dios. Ahí, ¿a quién le pedían? Ya no era algo genérico. Ahí se formó un politeísmo en el cual cada tribu, o como quieramos llamarle, tenía un Dios para la guerra, un Dios para la defensa, un Dios para el agua, un Dios para la familia, un Dios para el sol, un Dios para la producción. Se fueron formando dioses. La formación de dioses dieron lugar a las religiones, que era ya un elemento más complejo. Y las religiones dieron lugar a sacerdotes y dieron lugar a una claridad social de mayor poder, que fueron los sacerdotes o los reyes y sacerdotes. Eso fue la revolución agrícola, que tuvo una gran influencia en el hombre en épocas muy primitivas. Lo que sí es importante para tener en cuenta que se empezó a preguntar el hombre, ¿y cómo hacemos con el vecino? ¿Cómo convivimos con el vecino? Y entonces la pregunta lo dio la religión. La religión, que fue algo progresista en su momento, sin la menor duda, empezó a legislar leyes religiosas que Dios lo mandaba, de cómo hacían la convivencia. Y eso fue importantísimo para el desarrollo del hombre en ese principios muy antiquísimos de la historia. En base a eso, en Babilonia y en Egipto, lugares donde las condiciones agrícolas eran excepcionales. Babilonia, porque estaba el Éufrates y el Tigris y el delta del Nilo en Egipto,
comenzaron a ver, no sé si llamarle civilizaciones, pero después fueron civilizaciones en el cual se fueron desarrollando porque tenían bases productivas para desarrollarse. Y entonces esas bases productivas, primero en la zona de Éufrates y Tigre estuvieron los sumerios, después los arcadios, después los babilónicos, hubo reinos ahí alrededor, paralelamente, algo posterior, aunque se discute, estuvieron los egipcios. Entonces surge con naturaleza las religiones de esos reinos y surgen también los imperialismos. Ya no era lucha de clases, era deseo de poder de una sociedad a la otra para imponerse. Bueno, y cuando surgen las religiones fue haciéndose más complejo todo esto. Trato de no excederme mucho más, porque si no, no hablo del Shabbat. Entonces, se dio y comenzaron a haber distintas tribus y distintos poblamientos. Estuvo ya, no sé, los hebreos, los israelitas. Una vuelta le pregunté a Susana Posch, medio sonriente y medio preocupado, que el rey David era judío, porque el rey David creo que tenía a Thor, el dios que él creía, y tenía un politeísmo enorme. Yahvé era el dios de la guerra. Él tenía 700 mujeres, no sé cómo hacía, pero tenía, se dice, 700 mujeres. Yo tengo una y, viste, no tendría muchas más. Pero el rey David le pregunté si era judío. Porque no había Shabbat, porque no estaban los 10 mandamientos en ese momento. Por lo menos de acuerdo a Finkelstein y otros arqueólogos. Y me dice Susana Posch, la verdad, después de pensarlo un ratito, no era judío. En fin, yo creo que los hebreos nunca existieron, porque Abraham no existió. Y sobre la teoría de Finkelstein, que es preciosa, y él demuestra la no existencia de Abraham, demuestra, ya no es una reflexión, una hipótesis, es una demostración partiendo de las lecturas bíblicas. Bueno, entonces el rey Josías, por el siglo VII a.C., lo digo para ir achicando, ¿no? Trata de ir sintetizando. Nos quedan 10 minutos. Ya nos pasamos, pero... Bueno, entonces el rey Josías estaba muy mal política y militarmente, encuentra un muy viejo escrito, que seguramente es del Deuteronomio con muchas modificaciones, y en base a eso le pide a los escribas que sigan armando con textos antiguos y otras cosas, sigan armando para formar una religión. Y ahí nace el monoteísmo judío en una creación política, militar, económica de Josías para poder dominar la región y no ser dominado. Te lo hago esto muy rápido, aunque me duele, pero muy rápido. Así construyeron el templo de Jerusalén, así construyeron la sacralización de todo eso, pero en el año 520 algo antes de Cristo, los babilonios
invaden y destruyen el primer templo. Y entonces, una religión, una creencia que estaba en construcción, se pierde o se derrumba en gran medida y los máximos exponentes son exilados, obligados a Babilonia. 60, 70 años después, Ciro el Grande deja retomar a los judíos que vuelvan a su tierra, pero ¿quién vuelve? No vuelven los que fueron ya habían muerto, y más en aquella época. Vuelven una nueva generación que nunca había estado ahí. Y esa nueva generación tienen sincretismos culturales de la vieja Babilonia, en la cual se criaron. Entonces, cuando vuelven, toman parte de lo que Babilonia les dio como cultura y parte recrean a ellos mismos nuevas cosas. Y el Shabbat nace de esa situación. Sabatur era el dios del tiempo, como Cronos en Grecia. Y el dios del tiempo mata todo. Y entonces, una vez al mes, los babilonios se enfrentaban al dios de la muerte, que era el dios del tiempo, Sabatur. Y ese día era de descanso, de no trabajo, de quedarse en casa, de no hacer nada. Cuando vuelven los judíos israelitas, sería más correcto llamar, a Jerusalén, entonces crean el Shabbat no como día de terror, si hacen lo contrario, es natural sociológicamente, hacen lo contrario, es un día de alegría, es un día de honor a Dios, es un día sagrado, es un día de no trabajar, es un día de que el esclavo tampoco trabaje, de estar con la familia, es un día de unidad. En ese día de alegría que es el Shabbat, lo han sacralizado y han, como te podría decir, generado permanentemente distintas generaciones más elementos para el Shabbat. Y el Shabbat nace de esa fuente. Y te digo para terminar, si a vos te parece, a la vez en toda la región, el día de la luna llena era el día más importante que podía tener el ser humano en la tierra. Pero a la vez, en la agricultura, una vez por semana se descansaba. Y entonces acá se eligió el 7, 14, 21 y 28 como día de descanso y de Shabbat. Y ahí se pasó a decir que el Shabbat como día de descanso es gigante respecto a la adoración a lo sagrado, y para mí es sagrado desde el punto de vista humano, y se occidentalizó hasta nuestros tiempos porque hay un día de descanso. Para unos es el domingo, para el cristianismo, que Constantino lo modificó, y para otro, los islámicos, que comenzaron 500 y pico años después de Cristo, fue el viernes. Pero el día de descanso fue un valor creado por el judaísmo y que ya venía arrastrando en parte de antes, y fue un valor que se mantiene hasta ahora. El Shabbat es una revolución social. Yo no sé, pero yo llamaría que es la primera revolución social y progresista donde el hombre se humaniza y un día en la semana no trabaja. Si querés, lo dejo acá, y si querés, sigo.
No, no, me parece bárbaro. No, lo que te voy a pedir, yo voy a anunciar el próximo programa, pero que vos hagas el cierre del programa con un saludo a todos, teniendo en cuenta esto que vos dijiste antes, ¿no? Lo importante que es lo humano, la paz, y qué significa, digamos, no caer solo en lo religioso, en lo que significa, digamos, digamos que tu mensaje va más allá de lo religioso, ¿no? Ahora te dejo para que vos lo cierres. En el próximo programa vamos a tener a Manuel Martín Rojas desde España, que ha escrito 2 libros, Mi Parkinson y mi experiencia con la enfermedad. Una persona que es religiosa pero no es sacerdote. Es decir, cómo cada uno, digamos, toma la vida, pero cómo para él, qué significó no darse cuenta de su enfermedad y cómo fue cambiando cuando empezó a percibir la enfermedad. Yo te estaba escuchando con mucha atención y pensaba en cómo en este momento hay algo que cada vez se vuelve más sagrado, que significa la sociedad de consumo, ¿no? Y se lo idealiza, se lo venera y se pierde un poco lo humano, la parte afectiva, todo es cantidad. Pero te dejo el cierre del programa agradeciéndote, un fuerte abrazo y por supuesto estás invitado a estar todas las veces que puedas en el programa. Gracias, Mauricio. Bueno, muchas gracias, saludos a los escuchas y te mando un abrazo. Y Shabbat Shalom. Bueno, gracias, Shabbat Shalom. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.